aquí. Muchas Adelante. gracias por haber aceptado la reunión. Bueno, Claro. por haber aceptado la entrevista. Y Jesús, por favor, platícanos de la Casa de la Contradicción. Yo ya lo leí. Sí. Habla mucho sobre la democracia y lo que estamos viviendo, la democracia y la desdemocratización que estamos viviendo hoy por hoy. Pero qué mejor que tú nos platiques de tu bebé. Pues muchas gracias. La idea del libro es tratar de pues hacer un recorrido de lo que ha sido la experiencia mexicana con la democracia, en el entendido de que la política mexicana cambió radicalmente a finales del siglo XX, después de haber tenido un sistema pues muy cerrado, con una gran concentración de poder en el presidente, con un partido pues que arrasaba siempre en las elecciones, pues dio paso a un proceso de transición que nos dio una democracia en 1997, para ponerle una fecha, o en el 2000, si se quiere poner otra fecha, pero... Con Vicente Fox, hablemoslos así, ¿no? Con la Sí, entrada de Vicente Fox. con la entrada de Vicente Fox, cuando es el primer presidente no priista después de décadas en donde siempre ganaba el PRI, ¿no? Y entonces, pues es una revisión crítica de lo que ha sido nuestra experiencia con la democracia en dos momentos. El primer momento con pues proceso del 2000 al 2018, los gobiernos de Fox, Calderón, Peña Nieto, que con sus diferencias, pues finalmente tienen una idea pues semejante sobre el funcionamiento de las instituciones pluralistas. Y luego lo que estamos viviendo a partir de diciembre del 18, que es la llegada de López Obrador, con un proyecto que en muchos sentidos pues trata de reventar lo que se tenía hasta antes, fundar un nuevo sistema político, y creo que eso es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Que es además prácticamente imposible, ¿no? Lo hemos visto ir una y otra vez, en donde deshace o quiere deshacer ciertas instituciones y rehacerlas con otro nombre. Vaya. Pues, hay algo interesante que justo estaba platicando con un amigo sobre temas de política, y me decía, es que es la primera vez que se ve que antes de que termine el presidente, o que el presidente entregue o de la sucesión al que entra, se le entregue el poder, haciendo referencia, no sé si recuerdas, que a partir del 6 de junio que gana las elecciones Andrés Manuel, Enrique Peña da como que suelta, da la imagen como que suelta el control y se lo da a Andrés Manuel, que más bien yo lo veo como un tema mediático, no tanto de operación. ¿Y por qué pasó? Yo sí tengo la impresión de que López Obrador asume las riendas del gobierno, la dirección del país cuando gana, pues gana arrolladoramente. Es el primer presidente en democracia que gana con mayoría absoluta de los votos. Y yo creo que Peña Nieto sí suelta las riendas del país, un poco se adelanta su jubilación, con algo que pues creo que tiene que ver con el hecho de hacer el tránsito al gobierno de López Obrador pues lo más suave, lo más amable posible. Y en ese sentido, pues yo creo que al López Obradorismo habría que sumarle unos 3 meses antes de tomar posesión, porque creo que pues empieza a tomar decisiones antes. El caso, por ejemplo, quizá de su decisión definitiva, creo que la decisión que marca el sentido de su administración, que es el echar para atrás el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Esa decisión la toma antes de asumir la presidencia, y yo creo que esa es una decisión que marca su gobierno, ¿no? Sí, sin duda. Ahí nos dimos cuenta que era lo que iba a pasar, y que para mí fueron 2 episodios clave, no sé si coincidas. Uno, lo del aeropuerto, y el segundo, que no hay nombres aún, pero el accidente donde fallece el exgobernador de Puebla y su esposa, pues que mira, se da justo en diciembre. Ahí sí que yo no me atrevería a ponerle un sentido propiamente político. Desde luego,
que se generaron muchísimas especulaciones, pues era uno de los posibles polos opositores, el que estaba ahí en el espacio poblano. Pero bueno, creo que en fin, está bajo una nube de sospecha, básicamente, ¿no? No me atrevería yo a marcarlo con una lectura así política, con una intención específica, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que crees que está pasando? Éramos una, más bien es la pregunta de los 64 millones, 64,000 que seguramente te lo han hecho muchas veces. ¿La democracia sirve o la democracia aplica o servirá en México? Porque estamos viendo que ya es un rol. Sí, bueno, la primera parte del libro no es una parte específicamente sobre México, sino que No, en trata general. de ser pues un viaje sobre la construcción de la idea democrática, De la cómo cabeza. es que pensamos la democracia, qué expectativas tenemos de la democracia y un poco lo que tú sugieres aquí, cómo es que inevitablemente ante la democracia nos sentimos siempre defraudados. Hay una decepción en el desempeño de cualquier democracia en el mundo y yo creo que en nuestro caso, pues eso es especialmente claro, ¿no? A mí me parece que tiene valor la democracia independientemente de lo que produzca, independientemente del el resultado o el impacto económico que tenga la democracia, porque es el único sistema político que hemos pensado que nos trata a todos como seres humanos, como personas, que reconoce nuestro derecho a equivocarnos, para decirlo de alguna manera, nuestro derecho a elegir nuestro propio camino, ver hacia dónde nos lleva ese camino y de repente caernos, tropezarnos, pero porque nosotros nos equivocamos, no porque alguien nos va cuidando, nos va tutelando, porque él sabe mejor que nosotros qué camino debemos seguir. Entonces, sí, yo creo que el valor de la democracia está en este reconocimiento de que somos personas, ¿no? Un sistema autoritario en ocasiones puede ser muy eficiente. Ahí está el caso chino, que tenemos un sistema dictatorial sin pluralismo, sin libertades y que ha sido extraordinariamente eficaz para catapultar a China como la gran potencia del nuevo siglo, ¿no? Habrá quien diga, bueno, pues yo prefiero sacrificar mi derecho al voto por tener este progreso económico. Yo creo que finalmente ese es un cálculo que nos hace menos personas, que es un poco sacrificar nuestra dignidad, el hacer esos cálculos, ¿no? E incluso es como renunciar un poquito también a una parte de derechos humanos. Lo que creo que parte de lo que estamos viendo es que pues empezamos justo como bien lo comentas, desde que llega Fox con este movimiento de democratización, que a lo mejor pues ya venía un poquito con la colita un poco antes, desde Ernesto Zedillo, pero somos una democracia muy joven y ahorita con cualquier tipo de provocación, además de que la polarización social pues la sensibilidad social debido a la pandemia pues nos tiene a todos como muy sensibles, cualquier signo de autoritarismo hace que salgamos a defender y a cuidar y abrazar nuestra democracia. Pues Que creo ojalá. que eso es algo inédito, no lo habíamos visto antes y es un ejercicio muy bueno como ciudadanos porque... Yo creo que sí, creo que el hecho de que haya como esta conciencia de que tenemos derechos que no son renunciables, que tenemos, a pesar de todo, instituciones que nos cuidan, que defienden, por ejemplo, el que tengamos elecciones confiables, que haya árbitros neutrales, imparciales, y que identificamos claramente que esas instituciones pues son nuestras, que son un patrimonio colectivo, que no son de unos en contra de otros, sino que son ese piso común que necesitamos para vivir juntos, ¿no?
Yo creo que ese es un cambio muy importante en México. De pronto lo vemos expresándose con timidez, otras ocasiones pues con mayor fuerza. Pero bueno, yo creo que por ejemplo, en la batalla por el INE, por la preservación del Instituto Nacional Electoral, de sus principios básicos, pues en esa defensa que han hecho millones de personas está pues una señal, yo creo que de optimismo para lo que viene para México hacia adelante, ¿no? Así es. Y creo que, bueno, esperemos que todo lo que venga sea bueno. Porque estamos viendo unos movimientos geopolíticos muy interesantes. Bueno, yo diría ahí pues que esta crisis democrática de México, la verdad es que es muy contemporánea, es una crisis que tiene muchas resonancias en cosas que han pasado en otras partes del mundo. Este asalto a la democracia que vimos en el Capitolio en Estados Unidos, cuando un presidente resulta un mal perdedor y no acepta ni siquiera la posibilidad de ser derrotado, cuando vemos el ascenso de estos regímenes que pueden ser muy populares, pero que tienen un impulso autocrático clarísimo. Pues sí vemos que el optimismo que se tuvo alguna vez de la democracia liberal como el fin de la historia, pues está en entredicho, ¿no? Aquí lo estamos viendo pues con el caso ruso en este momento, pues una nueva época dorada de los hombres fuertes, de los caudillos, de los autócratas que pueden resultar muy populares. Sin duda, es lo que estamos viendo. ¿Y por qué el título, La Casa de la Contradicción? Pues, Digo, creo que solito per se lo podemos captar, pero me encantaría saber por qué. ¿Qué pensabas? ¿Qué pues pensaste? mira, el título pues fue un proceso largo para identificar, para cazar el título después de escribir el libro. Y creo que de alguna manera captura la idea que está planteada en el libro de lo que significa la democracia. La democracia es un lugar en donde vivimos, por eso la referencia pues, arquitectónica de la casa es un lugar, es una residencia en donde vivimos todos, pero es un lugar que está construido con traves opuestas, que tiene que ser sensible a las posiciones contrarias dentro de una sociedad, que es por una parte, pues por ejemplo, el impulso propiamente popular, propiamente democrático, que el poder lo tenga la mayoría, que el poder lo tenga quien gana las elecciones, que el gobierno responda a los deseos, a la voluntad de la gente, pero al mismo tiempo, pues un límite a esa voluntad. Desde luego, O sea, se como la está oposición, contradiciendo tal cual. O sea, estamos viendo exactamente. muchas contradicciones, incluso con el tema de la libertad de prensa o la libertad de expresión. O sea, sí vayan a votar o estén en este ejercicio donde a todos los tomo en cuenta, pero finalmente hay un autoritario ahí, hay matices muy autoritarios. Bueno, yo creo que la democracia tiene que reconocer esa contradicción. Es decir, la tesis básica es que no podemos en este espacio democrático pensar que todo va en una dirección, sino que tiene que encontrar el punto de equilibrio. Y Okay. ese punto de equilibrio tiene que estar a partir de este reconocimiento de las tensiones que hay en la política, ¿no? Yo creo que el primer episodio de la democracia mexicana enfatiza uno de los aspectos democráticos, lo procedimental, las instituciones, el pluralismo, pero finalmente sí tuvo, yo creo que una carga de haber producido un gobierno en competencia pluralista,
pero también que es controlado por unas élites en los partidos, unas élites tecnocráticas que restringen ciertos ámbitos de participación. Y ahora, pues estamos enfatizando ese impulso popular como si pudiéramos deshacernos de las restricciones, de los derechos, de los procedimientos, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es reconocer la necesidad de estas tensiones que se necesitan mutuamente. En el libro hay una parte donde hablas sobre el sectarismo, es el extremo que nos lleva a la idea de que la política es religión. Y sí estamos viendo fuertes fenómenos, pero no solamente ahorita, creo que en general. O sea, sí había, platícanos un poquito mejor más de esto. Bueno, a mí me parece que cuando hablamos pues particularmente del tipo de liderazgo de López Obrador, este liderazgo que Enrique Krause desde el 2006 veía como un liderazgo mesiánico, el Mesías tropical, llegó a llamar a López Obrador, tiene que ver con una intensidad de la creencia política tal que te hace ver que todo aquel que tenga una duda de tu Dios, de tu Biblia, de tu altar, sea visto como un hereje, como un agente del demonio. Y entonces, bueno, pues eso creo que tiene que ver con esta idea de hacer la lista de quiénes son los conservadores, cuáles son los personajes que están cuestionando la verdadera ruta del pueblo, la gran transformación de la historia, porque solo se podría ser auténticamente parte del pueblo mexicano plenamente si uno se mete al vagón del López Obradorismo. Y todos los otros están en contra de México. Esta idea como del anti-México que está en ese discurso populista. Entonces, yo creo que esa es una gran amenaza a la convivencia democrática, porque ¿de qué manera tratas al otro si es un hereje, si es un embajador como que del llama la demonio, ¿no? confrontación desde tu primer círculo, ¿no? A la polarización, a la confrontación. Exactamente, que es pues la gasolina de este movimiento, de todos los movimientos populistas. Nosotros contra ustedes. Los populismos de derecha que vimos, por ejemplo, con el trumpismo, los populismos de derecha en Francia, en Hungría, etcétera, tienen al otro como el extranjero, el invasor, el migrante, ¿no? Ahí está ese discurso de Trump sobre el peligro de que nos invadan los mexicanos, que son una bola de delincuentes. Sí. El populismo de izquierda lo ubica en la oligarquía, en la élite, en esos que tienen la concentración del dinero y del poder. Ahora, ambos piensan que hay solamente un pueblo y que los otros, pues, no son en realidad pueblo, ¿no? Y por eso, en realidad, niegan el principio crucial de la democracia, que es la ciudadanía. Cada quien pensando qué es lo que prefiere, defendiendo sus derechos, promoviendo sus causas y aspirando a que puedan prosperar esos valores, esas ideas dentro del contexto en donde hay otras gentes que piensan distinto. Sí, justo como lo dices aquí, quien no defiende todo, no está en realidad con la causa. Exactamente, ¿no? Tiene que comprar el boleto completo del proyecto político del que se está hablando, ¿no? ¿Y por qué? Esto me llama mucho la atención, porque el feminismo aparece como una distracción. Yo creo que eso es un caso bien revelador, ¿no? Porque en realidad uno podría ver que en relación con López Obrador, pues habría muchas pistas de conexión. Yo creo que la mayor cantidad de activistas del feminismo en México habrán sido simpatizantes de López Obrador a lo largo de todos estos años.
que habrán votado en la última elección por López Obrador, que habrán visto con mucho gusto pues esta representación paritaria en su gabinete, por ejemplo, ¿no? El problema es que con López Obrador lo que vemos es que es una agenda que mira hacia otro lado, que está levantando la mano y diciendo, hay aquí un eje político distinto al que tú planteas del pueblo contra la mafia del poder, el pueblo contra el neoliberalismo. Y cuando se plantea en términos de la agenda de las mujeres, pues no embona en ese maniqueísmo de López Obrador y por lo tanto no tiene más alternativa que ver con suspicacia el movimiento feminista y verlas como absurdo, como si fueran un grupo de conservadoras que quieren la restauración del viejo régimen. Es decir, no hay en esa mentalidad la capacidad para ajustarse a un nuevo discurso, para abrirse a una demanda Sí, como que no, distinta. su discurso tiene poca resiliencia. Totalmente, no se puede abrir, no es poroso el No es discurso poroso. No de es adaptable. Y justo lo estamos No, viendo ahorita con el tema de Carlos Loret. O sea, lo tiene en jaque y no ha podido recuperar pues el discurso, no ha podido darle la vuelta, a pesar de que, bueno, las noticias y todo el mundo estamos ahora con ojos en Ucrania. Sigue pues sí. recayendo y una y otra vez porque pierde este valor moral o sí, que lo ostentaba, de que podía ir en contra y hablar una y otra vez de aquellos gobiernos donde había corrupción y en el suyo ya no la hay. Bueno, Cuando... también esta idea que me parece hasta simpática o ridícula, que es esta idea de López Obrador que piensa que en el primer segundo de diciembre del 2018 México cambió y ya no es como antes y que todo quedó perfectamente purificado por su llegada a la presidencia de la República. Es decir, esta como fantasía que yo creo que tiene mucho de ilusión revolucionaria, de que la historia se corta de repente con una tijera y que entonces hay el pasado y es el futuro y no hay nada en medio, ¿no? Como si no hubiera pues muchísimas continuidades de la corrupción que persiste, la corrupción que se transforma, instituciones que se mantienen y que se van cambiando y que no es simplemente este asunto de que la historia se prende y se apaga, ¿no? Como si fuera simplemente el producto de la voluntad de un todopoderoso, ¿no? Y que no es blanco o negro. Yo creo que ese es otro punto, este maniqueísmo de López Obrador, ¿no? La forma de entender el mundo en esos dos colores, que son, pues, morales, son colores morales, lo bueno y lo podrido. El A pueblo y conveniencia, los enemigos. porque lo aplica a conveniencia. Pues Un sí, poquito. si un priista de pronto va y se convierte al morenismo, pues entonces en ese mismo instante se purifica, ¿no? Entonces sí, la congruencia no me Prefiero morir en parece. el pecado. ¡Ah! Sí. Ay, no, qué terrible. Jesús, ¿y cómo ves que va a estar creo que, pues bueno, no ha habido desde que llega este presidente un instante o un día de paz? Diario se mueve la agenda, pero ¿cómo ves que nos pinta este 2024 y la importancia de qué tenemos que hacer? Más bien, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Porque ahorita voy a regresar a un tema muy interesante porque hablas también aquí de la reforma electoral de López Portillo. Y me hace recordar un poco también uno de los temas más relevantes que se van a discutir en los próximos meses en las cámaras, que va a ser justo el tema también de la reforma electoral. Bueno, yo creo que de aquí al 24, pues falta mucho, pero
pero parece que no es fácil imaginar buenas cosas para la causa del presidente, para la causa de su partido, ¿no? Eh, eh, Habremos terminado el 2021 con la perspectiva de que las elecciones locales iban a ser un paseo para Morena. Incluso el dirigente del PAN decía, pues es que nada más, a lo mejor y nada más podemos ganar una elección, y ahora pues a lo mejor pueden ganar 6 elecciones. Hay 2 que tiene de su lado la oposición, 2 estados que están más inclinados a Morena, y hay otras 2 elecciones que están en el aire. Entonces, creo que en términos de su presencia regional no va a ser, digamos, esta confirmación de popularidad de Morena estas elecciones del 22. Yo creo que no le va a ir bien con la revocación del mandato. Le echará la culpa al INE, pero su convocatoria no prende, no puede entusiasmar una consulta revocatoria donde quienes promueven el revocatorio son los promotores del presidente. Yo creo que va a ser Es un sinsentido. no tiene sentido. Yo creo que va a ser un fiasco, creo que va a salir muy poca gente a votar, y en ese sentido pues va a ser una distracción sin ningún propósito. No creo que su reforma eléctrica termine como él quiere que sea aprobada. Y entonces, bueno, yo creo que este presidente que llegó con un gran mandato electoral, con control de las cámaras, pues finalmente se está topando con pared. La realidad está poniéndole varios hasta aquí al presidente López Obrador. Y creo en ese sentido, pues que la perspectiva para el 24 es complicada para el López Obradorismo. La gran incertidumbre, me parece, es si logra aparecer una oposición de aquí a entonces. Que yo creo que es uno de los datos de nuestra realidad política, el que tenemos a un presidente que ocupa todos los espacios, que tiene una gran habilidad para definir la conversación pública, y una oposición hueca, ¿no? ¿Aparecerá Una la posición. oposición? ¿Habrá algún liderazgo? Pues habrá que verlo, pero ya se están tardando, diría yo, ¿no? Sí, ya se están tardando. Por lo general, yo creo que este sería el año, ¿no? Donde estaríamos escuchando, y pues los primeros meses estaríamos escuchando ya nombres claves o viendo hacia dónde, incluso aprovechando todas las coyunturas que está viviendo el país. O sea, vaya, como que creo que tienen de dónde, quien se quiera aventar, tiene de dónde, y no hay quien, o no Sí, hemos... yo creo que ha habido muchísimos motivos que hubieran sido pues razones para el despertar de una oposición, ¿no? El manejo de la pandemia, por ejemplo. Creo que eso era un motivo suficiente para una gran coalición opositora de denuncia a la irresponsabilidad de la política gubernamental. Escándalos de corrupción que empiezan a acumularse No en hay el ningún caso país. importante procesado, Jesús. No lo hay, pero creo que lo importante es lo que dices. La crítica está en los medios, la crítica está en la órbita de los periodistas, de muchos espacios en las redes sociales, pero ¿dónde vemos a los congresistas, a los líderes de los partidos opositores tomar la palabra para hacer esa crítica, esa denuncia? No lo vemos, porque yo creo que no se han dado cuenta del tren que les pasó por encima en el 18. Y yo pienso que para que puedan volver a presentarse públicamente los partidos, sí tienen que hacer una labor de autocrítica seria, y no se la... Deberían de estarla haciendo, porque también para los ciudadanos se vuelve muy desgastante que nada más vemos opositores que critican, se quejan,
pero no aportan algo bueno. No estamos viendo como una propuesta diferente, que creo que sería el momento y justo lo que todos o muchos estamos esperando, viendo una propuesta de Estado-Nación completamente diferente. De, ok, ya sabemos todo lo que está mal, ya sabemos lo que funcionó y lo que no funcionó, ¿quién viene y me muestra algo diferente? Denme una nueva propuesta diferente, hagámoslo diferente, fortalezcamos, en lugar de llorar por las instituciones, vamos a crear nuevas y mucho más fuertes. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo creo que la oposición que hemos visto hasta este momento, incluso buena parte de la crítica que hemos oído o hemos planteado en los últimos años, ha sido pues muy frontal en contra de López Obrador, sus decisiones, etcétera. Pero de pronto parece que hay como una especie de nostalgia de lo que había antes de López Obrador. Sí. No podemos, no me parece que no podemos contentarnos con la idea de que hay que regresar al el reloj a noviembre del 2018. Tiene que haber, como tú estás diciendo, un reconocimiento de que la denuncia de López Obrador era fundada. Y a la denuncia de López Obrador me refiero a la denuncia de la concentración del poder y el dinero, la denuncia de la corrupción. En esos dos aspectos, el ojo de López Obrador era muy certero, tenía sentido y sigue teniendo sentido el denunciar esta concentración de poder, concentración de dinero en unas cuantas personas. Y por supuesto que está fundada la denuncia a la corrupción de los nuevos regímenes en democracia. Lo que hay que agregarle, me parece, es algo más a la denuncia, que no es simplemente de que la desigualdad se va a resolver con las transferencias económicas del presidente López Obrador en efectivo a cada uno de los beneficiarios. La corrupción no se va a terminar porque hay un santo durmiendo en Palacio Nacional. Tiene que haber políticas públicas sensatas, prudentes, medibles, que funcionen, y eso es, me parece, lo que tendría que estar ofreciéndonos la oposición. Y hemos visto que hay cero, ahorita que me decías, creación de políticas públicas, de verdad, estaba tratando de hacer memoria y creo que la bancada de Morena, y a mí tampoco, o sea, no ha hecho ninguna propuesta interesante, y a mí también me desgasta estar todo el tiempo en este rollo de crítica, en lugar de enfocarnos en generemos y creemos algo diferente, una opción diferente, hacia dónde volteamos. Ya conocimos todos los colores y todas las opciones. Y ahora, ¿qué viene para nuestro país? ¿Cómo le hacemos para seguir cuidando la democracia y cómo le hacemos para que nuestra democracia madure? Pues como tú dices, sin hacer este tema de corramos con los anteriores, no, es cómo mejoramos, o sea, puede haber un mix, debería de haber un mix. Pues sí, yo creo que tendríamos que aprender de la validez de esa crítica, esa crítica que logró convencer a millones y millones de lectores que dijeron, yo creo en esto, quiero el cambio en este sentido, pero que le dé camino, que le dé una pista de realización que no tiene con este voluntarismo fantasioso del López Obradorismo que piensa que solamente con su presencia benefactora se van a resolver los problemas, ¿no? Yo creo que ahí hay cosas que retomar. También, pues me parece que sí hay un patrimonio colectivo que se ha ido construyendo en México. Tenemos organizaciones de la sociedad civil, tenemos medios periodísticos independientes, tenemos conocedores de distintos aspectos de la política social, de la política económica, del diseño institucional, pues que tendrían muchísimas cosas que aportar y tendrían que tener pues una
una pista institucional para trabajar, ¿no? ¿Ves este fenómeno o ves un fenómeno como el que ocurrió en Estados Unidos, donde aparece Biden y entonces llega Biden como una luz en el, pues ya sabes, a lo lejos para todos los norteamericanos? ¿Crees que va a haber una luz así para nosotros? Pues es curioso el fenómeno de Biden, ¿no? Porque este personaje que empieza en las primarias del Partido Demócrata como el personaje del establishment, como un hombre muy mayor, poco ágil, con poca fluidez en la expresión, que está un poco fuera de tiempo y de pronto se convierte en el único punto de confluencia de todas las tribus demócratas, ¿no? Y finalmente, pues demostró ser el personaje que pudo ganarle a Donald Trump. Yo creo que si se hubieran inclinado los demócratas por un político más hacia la izquierda, pues a lo mejor hubiera sido más complicado ganarle a Donald Trump. Yo no lo veo, no veo ese personaje que pudiera llegar a unir los distintos grupos de la oposición en México. Yo creo que hay mucho que trabajar. Eh, no está fácil que los partidos históricamente enemigos logren de aquí al 24 ponerse de acuerdo en un candidato presidencial, porque a lo mejor ayudarse en un distrito, en otro, en un estado, pues puede funcionar porque pues sí es muy claro que en la distribución regional hay partidos que tienen pues mucha más fuerza en un estado o en un distrito que otros, pero pues en la presidencia pues básicamente se juega una sola silla y ponerse de acuerdo de quién se quiere que la ocupe es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, creo que los retos para la oposición son enormes. Y sobre todo si queremos mantener una democracia, porque justo como le dices, también se nutre, la democracia también se nutre de esperanza. Pues sí, necesitamos nosotros encontrar que hay una expectativa de renovación para adelante, ¿no? Que hay una puerta que va a oxigenar la vida política a través de esta capacidad que tienen los electores de revisar el rumbo del país, de decir, pues vamos a darle un giro a la política o vamos a seguir por el mismo camino, pero siempre pasándole la pelotita a los electores, que deben ser quienes deciden para dónde debemos ir caminando, ¿no? Así es, sin duda. Un mensaje de cierre sobre esta maravilla. Ya se asomó por aquí mi gato. Ya vi. Pues no sé qué podría ser de cierre. Muchísimas Un gracias ensayo sobre la frustración democrática, que es básicamente lo que estamos viviendo, un momento de frustración democrática que me encantaría pensar que lo que va a hacer es, pues sí, a lo mejor nos incomodó mucho y nos va a mantener incómodos hasta el último día que haya un cambio de gobierno hasta el 2024, pero esa incomodidad nos hizo cambiar, salir, elegir. Yo creo que ahí está también pues esta posibilidad de reflexionar sobre la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros en el juego de la democracia, que no es un asunto del cual podamos decir esto le pertenece a ellos, esto es un asunto de aquellos que toman las decisiones, yo nada más voy a prender la televisión y ver el partido, voy a ser espectador del juego, sino que uno debe estar en la cancha asumiendo su responsabilidad. Y yo creo que esa responsabilidad empieza pues con la capacidad crítica, reflexiva, de analizar qué es lo que está sucediendo e involucrarse en la medida que uno lo quiera en las cosas comunes, ¿no? Ok, y eso es para todos los ciudadanos y nos toca a todos. Eso nos toca a todos, sí. Ay, muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Fue un honor haber platicado Qué padre. contigo.
y esperemos que se repita pronto. Yo puestísimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy buenas noches.